Y continuamos compartiendo la tarde de RBC y estamos recibiendo en estudios al periodista, candidato al Senado por el Partido Independiente, irá segundo en la lista, Gerardo Sotelo, también el diputado Andrés Carrasco, que nos visitan en estudios. Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Buen día, un saludo a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. El diputado ya no sabe ni qué hora es porque me imagino. Hemos tenido una me actividad tiene intensa. desde las 8 de la mañana sin parar hasta ahora, con lluvia, truenos, repartiendo listas, contactándonos con gente, pero bueno, lo hacemos con mucho gusto. Claro. Haciendo vivir lo que es una campaña. Exacto, ¿no? sí. Claro, sabemos del trabajo del diputado, estamos bastante en contacto y sabemos que es así, no lo dudamos. No, yo estoy pagando las consecuencias por ahora con la garganta, pero es lo que tenemos. Sí. Bueno, cuéntenos primero que nada cómo este paso, ¿no? Desde los micrófonos, la pantalla, hacia la política, ¿no? Es relativamente... ¿Sabés que me pasa una cosa muy peculiar? Nunca estuve tanto tiempo en la radio y en la televisión como ahora, claro, porque estoy de campaña y a todos los lugares que voy me reciben con mucha generosidad, los colegas como tú, en todos los medios. Por lo tanto, me paso el día entero en la radio y en la televisión, pero desde un lugar distinto. Es un cambio muy significativo porque obviamente la gente quiere saber, vos tenés que dar explicaciones de las cosas que hace el partido, de las propuestas que tiene, y eso supone ocupar un rol distinto al de periodista. ¿Cómo analiza la situación y las perspectivas del Partido Independiente? Y nosotros tenemos mucha confianza, mucha esperanza, más allá de unas encuestas que nos dan por debajo de nuestro electorado todavía, pero todas ellas nos muestran creciendo. Y si tú pensás que faltan 20 días y que hay mucha gente, cuando hay 12 o 14% de gente que está indecisa, es porque hay mucha otra que a veces contesta en las encuestas por sacarse arriba el encuestador, porque cuando hay alguna encuesta que le hacen otra pregunta y dice, ¿está convencido o podría cambiar ese voto? Y hay por lo menos otro 10-12% que dice que podría cambiar el voto, ¿no? Es decir, que es un voto muy lábil. Esto cierra con el hecho de que tenemos un electorado, la mitad del cual dice que no pertenece a ningún partido, más allá de que vote al mismo siempre, o que tenga afinidad con alguno. En ese escenario, y sabiendo además que tenemos un electorado de gente exigente, criteriosa, que sabe que es la dueña de su voto y que elige en cada oportunidad, como en mi caso, que lo voy a votar al partido por cuarta vez, lo que ahora además soy candidato, pero no es gente de andar así, es un partido pequeño, pero que al mismo tiempo es de un votante moderado, no es el que hace ruido, no es el que agita. Bueno, ahora venimos de Cerro Pelado, donde el diputado Carrasco movilizó, no sé qué, como 20 personas, 2 autos, banderas, era un despliegue realmente excepcional para lo que es el partido, ¿no? ¿Cómo vienen estas recorridas y este acercamiento a la gente? ¿Qué cuentan? ¿Qué hace falta? ¿Qué les piden? Bueno, la gente te plantea problemas con el empleo y con la seguridad. Esos son los dos temas, pero muy lejos los temas que más la gente te comenta. Y eso porque te acercas más allá de la gente del partido, entras a un comercio, vas a comer a un restaurante, a un parador, o entras a un comercio de cualquier tipo a comprar cosas de gira y le preguntas si la gente te habla. Cuando hablamos de los problemas de empleo, hablamos de los problemas de las pequeñas y medianas empresas, que son las que sostienen el mercado de empleo. Por lo tanto, también tiene que ver con cuestiones que hacen a la competitividad, a la carga tributaria, al costo de las tarifas públicas, al costo también de contratar empleados, más allá de que el partido entiende que los trabajadores tienen que tener sus derechos y sus garantías, pero también es cierto que a veces, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, se les generan condiciones que en la disyuntiva dicen, pero prefiero arreglarme como puedo, pero no contratar más gente. Y esto es muy dramático, sobre todo en los sectores de menor calificación, o entre los más jóvenes, que son los que tienen niveles de desocupación más altos. ¿Se ve o se detecta unos votantes por primera vez? ¿Hay un número importante de votantes por primera vez? Hay un número importante, es la gente que está más lejos de lo político, ¿no? No solo en el caso del Partido Independiente,
es más difícil detectar con qué cabeza votan, pero es claro que tienen una perspectiva diferente a la que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes, porque el mundo es totalmente distinto, pero que supongo yo están más enfocados en resolver cosas de futuro a largo plazo, como es el sistema educativo, la posibilidad de acceder a un tipo de educación que todavía está medio desenfocada con los cambios que ha habido en el mundo, a acceder a una primera vivienda, poder independizarse, ya sea la persona sola o en pareja, poder pensar en tener un trabajo estable. Los más jóvenes siempre terminan pagando por su inexperiencia, porque recién ingresa al mercado laboral, el costo de tener, porque tienen, menor trayectoria, salarios más bajos y mayor nivel de desempleo. Por lo tanto, ahí hay un tema problemático que la sociedad uruguaya le cuesta asimilarlo, porque es una sociedad relativamente envejecida, o bastante envejecida, y la temática de los jóvenes, hablemos nuevos votantes 18 a 23 años, o sea, los que nunca han votado hasta ahora, no se visualiza salvo cuando aparecen problemas emergentes, la violencia delictiva de los jóvenes o las manifestaciones más rupturistas. Sin embargo, cuando vos analizás que la desocupación media es del 10%, pero la desocupación de los jóvenes es más que el doble, decís, pero ¿cómo es que esto no aparece como un problema con la importancia que tiene? En fin, esto es solo parte, pero sobre todo la distancia que tienen los nuevos votantes de la política tradicional. ¿Y cómo también a los nuevos votantes le importan temas distintos, temas que divergen, no solo en la problemática, como decía Gerardo, también en cómo culturalmente vienen viendo distinto lo que es la situación, no solo de Uruguay, sino del mundo? Y cómo el tema del medio ambiente, el tema del cuidado por lo que es la parte medioambiental, la parte inclusive un poco más, ir a la parte ecológica del asunto, para los nuevos votantes es importante y es importante qué enfoque se le da y qué trascendencia. Y nosotros del Partido Independiente es un punto que para nosotros es muy importante que atienda el país como tal, no solo por los nuevos votantes, que es una preocupación, sino que es una preocupación que el Uruguay debe tener de cara al futuro, y muy fuertemente. Y en todas las veces, o en alguna de las veces que hemos estado acá, hemos hablado del tema ambiental, porque es una preocupación para el Partido Independiente y es un tema que entiende que es de primordial importancia hacia el futuro del Uruguay en particular, y cómo se encaran estos temas para revertir una situación actual y atender de antemano las situaciones instaladas que se nos presenta. Y vaya si en Maldonado lo sabemos con lo que fue la aparición de las cianobacterias el año pasado, y que durante todo un año no se han hecho nada, y simplemente va a llegar la temporada y lo que tenemos que hacer es rezar para que no aparezcan nuevamente, porque sería un golpe muy fuerte para una actividad como es la turística, a raíz de un mal manejo de lo que es el cuidado por el medio ambiente y particularmente la sustentabilidad en cuáles son todas las tareas que influyen indirectamente del mal manejo que se le da a los cursos de aguas, a los suelos, o a otros temas medioambientales como es el cuidado del aire, ¿no? De alguna manera también se han puesto estos temas en campaña, por ejemplo el del medio ambiente, producto de esta nueva corriente, por llamarlo de alguna manera, que se están interesando por estos temas, que la sociedad también de alguna manera lo está exigiendo. Bueno, sí, lo que ocurre es que vos ves los problemas ambientales en su impacto directo o actual o futuro sobre la sustentabilidad de la producción, de la vida. Pero el partido plantea la creación de un ministerio del medio ambiente, entre otras medidas, porque cree que tiene una centralidad que va más allá de que, por suerte, los más jóvenes tienen una sensibilidad mayor. Es decir, hay que sacar al cuidado del medio ambiente de una dirección dentro de un ministerio que tiene 4 o 5 tareas propias. Hay que darle la jerarquía ministerial, porque eso hace a la jerarquía que le da la sociedad a ese tema. No digo problema, porque el ambiente, el ser humano convive con su ambiente. Lo que pasa que el modelo de desarrollo, los estilos de vida, el mayor consumo, están generando impactos que hay que mitigar. Ahora, abogamos por una política
de cuidado de suelos y de cursos de agua, que se maneje de una manera integral, no para ponernos de espaldas a las técnicas de producción, sobre todo en el medio rural, que sean más eficaces, pero que incorporen necesariamente el concepto de sustentabilidad, porque si no es producir hoy y dejar un páramo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Sí, incorporar todo lo que dice Gerardo, aplicar esa transversalidad institucional, pero también aplicar lo que es la gobernanza por medio de ese ministerio sobre los otros ministerios o las otras instituciones o los otros organismos, llámese ministerio, llámese intendencias, de una manera de aplicar las políticas públicas respecto a lo que es el medio ambiente, pero también generar lo que es el control y tener las herramientas para ejercer los reales controles que hay que ejercer en función medioambiental. No solo, y como muy bien decía Gerardo, por un tema de producción sustentable, sino también la sustentabilidad en todo sentido, en el corto plazo, pero también la sustentabilidad intergeneracional, que es el efecto que hay que buscar preservar fuertemente en este sentido, es decir, empezar a transformar la cabeza de cómo es la mirada que hay que tener en este tema, de ponerlo en un rol no por encima o siendo, digamos, yo digo que a mí me preocupan los temas medioambientales y me ocupo de ellos, pero no soy un ecologista radical, no, porque no creo que tenga que ser así. Es la compatibilidad entre otros factores para amalgamar lo que es los desarrollos necesarios de una sociedad con la visión ambiental sostenible y sobre todo sostenible intergeneracionalmente, ¿verdad? Cambiando un poco de tema, ¿por qué cree que la gente le dio 3 periodos de gobierno al Frente Amplio? Es evidente que 3 periodos con mayoría propia. Es evidente que hubo una doble lectura. Por un lado, una satisfacción relativa. Por otro lado, en la comparación, porque ofertas de la oposición hubo, en la comparación, la mayoría dijo, prefiero seguir con esto. Es claro que el primer gobierno del Frente Amplio, además de que se benefició de un periodo de crecimiento extraordinario de la economía mundial, tomó decisiones que permitió que el Uruguay capitalizara ese crecimiento, porque si bien creció la mayor parte de los países del mundo, hubo países que tomaron decisiones equivocadas, no tan lejos, y tuvieron que pagar la consecuencia a sus pueblos. Ahí hay Lo que ocurrió después es diferente, porque ya hace 5 años, cuando la ciudadanía tuvo que evaluar el segundo gobierno del Frente Amplio, el gobierno de Mujica, ahí hubo algo que nosotros lo decimos con toda claridad. No sabemos si esto fue muy importante, relativamente importante, pero alguna importancia tuvo. Y es que Danilo Astori, responsable de las buenas políticas del primer gobierno, nos ocultó la dimensión del desastre de ANCAP, que nos costó, no sabemos ya ni cuánto, pero seguramente más de $1.000 millones, y que seguimos pagando a través de tarifas públicas extraordinariamente altas. Pero además nos mintió cuando nos dijo que no iba a ser necesaria una reforma, un ajuste fiscal, y terminó haciendo 2, uno por la vía del aumento de los impuestos. Entonces, esa campaña donde el candidato a la presidencia, Tabaré Vázquez, dijo, no solo no va a ser necesario aumentar los impuestos, sino que pensamos bajarlos, y terminó aumentándolos. Y esa mirada un poco alejada de la realidad, por ser generoso, de Danilo Astori, que dijo que no era necesario hacer un ajuste fiscal, e hizo 2, ocultando, porque supongo que él sabía el detalle, lo que había sido el desastre de ANCAP, generó en la gente una sensación de que aquel gobierno de Mujica había sido un gobierno razonable desde el punto de vista económico, entre otras cosas porque pudo sortear la crisis bancaria desatada en Estados Unidos, pero la realidad era otra, y la realidad la pagamos en estos 5 años. Lo pagamos literalmente del bolsillo. Hace poco trascendió que en los últimos 3 años el nuevo directorio de ANCAP, es decir, ya ha liberado a ANCAP de lo que eran las referencias a la administración anterior, la sociedad uruguaya le transfirió al Estado, a través de sobreprecios
Es decir, la diferencia entre un precio razonable de los combustibles y un precio administrado políticamente para tapar el agujero, solamente por concepto de gasoil, $800 millones. Y si sumamos los sobreprecios en las naftas, el sector, es decir, todos los que trabajamos de una manera productiva, es decir, que generamos utilidades, consumimos naftas, los combustibles, pues a través de los combustibles le transferimos al Estado $1.000 millones por lo menos en 3 años. Entonces, cuando la gente se pregunta dónde está la plata que falta, en el comercio, en la pequeña empresa, en la producción rural, bueno, buena parte está en esos 1.000 millones que pudimos no haber pagado, pero que tuvimos que poner para financiar un modelo que es deficitario. Es decir, no es que el año pasado hubo déficit, no es que este año va a haber déficit, es que el modelo, por las razones que sea, seguramente si fuera por Danilo Astori así no habría ocurrido, pero dejó que ocurriera, el modelo es deficitario. Entonces, eso hace que la evaluación que hace hoy la mayoría de la ciudadanía no sea la misma que hizo las 2 o 3 veces anteriores. En declaraciones usted dijo que Daniel Martínez es una persona de bien, con buenas intenciones, pero está rodeado de personas y partidos que lo van a llevar hacia un lugar que no quiero que vaya al país. Sí. ¿Cuál es ese lugar, ese sitio? No lo van a llevar porque va a perder las elecciones, pero digo, en la hipótesis de que ganara, fíjate que hay algo que pasó inadvertido. Después del análisis de las elecciones internas se habló de muchas cosas, ¿no? Lo que fue Sartori en su momento, la aparición de Manini Ríos, se habló de muchas cosas. Lo que pasó un poco inadvertido es que el Frente Amplio que conocimos no existe más. Ahora antes teníamos 3, 4 sectores más o menos grandes, ¿no? El Espacio 609, el Frente Liber Sereñi, la 1001, el Partido Comunista, el Partido Socialista. Bueno, eso estalló, voló por los aires. Ahora tenés el MPP, pero tenés Andrade con Carolina Cose, y tenés el Partido Socialista, pero después tenés a Álvaro García, el espacio, el Frente Liber Sereñi, que se despedazó y que está en sus pedazos, pero después tenés a Mario Vergara. ¿Qué va a salir el 27 de noche de esa interna? No lo sabemos. Lo que todo indica es que va a haber un predominio creciente de los sectores más ideológicos. ¿Y qué puede hacer Daniel Martínez? Que ni siquiera tiene partido, porque la campaña de la 90 del Partido Socialista no dice la lista de Daniel Martínez, dice la lista de el partido de Daniel Oléscar, que no tiene nada que ver en su enfoque con que es un marxista, tiene una mirada de la economía del siglo pasado, no tiene nada que ver con lo que puede pensar Vergara o con lo que puede ser Volcker, que es... No sabemos qué va a pasar allí. Lo que sí sabemos es que en esa hipótesis de ganar a Daniel Martínez va a ser mucho más débil de lo que fue Tabaré Vázquez, que no pudo hacer nada. Si Tabaré Vázquez intentó enfrentar a los sindicatos radicales de la educación y le doblaron el brazo. Eso fue en los primeros meses de su gobierno. Luego dijo, bueno, hago la plancha 5 años. No los voy a enfrentar, no voy a sacar a Bonomi del ministerio, no voy a hacer nada, y suerte en pila. Imaginemos por un instante a Daniel Martínez, que va a tener este doble escenario. Va a tener que negociar con un Frente Amplio volcado hacia los sectores ortodoxos, sin un partido que le responda a él dentro del frente, y además, como va a llegar con mucha suerte, con el 40% de los votos, con mucha suerte, en esa hipótesis va a tener que negociar con partidos de la oposición para tener mayorías parlamentarias. Es un escenario francamente difícil de imaginar. Por eso yo digo, yo lo conozco, sé que es una persona de bien y que es alguien que quiere lo mejor para el país y que tiene mucha gente muy valiosa en su entorno. Es un escenario en el cual no lo veo a él con el poder suficiente como para tomar decisiones eficientes. ¿Pudo ver el debate? Lo vi, sí, claro, sí, lo vimos en el local del partido en Lagomar, sí, claro. ¿Hizo o tiene algún análisis de lo que fue esa instancia? Sí, lo que ocurre es que, a ver, es una materia en la cual uno quisiera opinar desde un conocimiento profesional, pero inevitablemente se tiñe de cuestiones políticas. Pero me parece que hoy me decía un colega de Maldonado
No, que de 9 cada 10 personas se quedó con gusto a poco. Yo la verdad que no me quedé con gusto, yo esperaba menos. Y lo que tuvimos es, desde mi punto de vista, ¿no?, la demostración de cómo ven los dos debatientes su situación. Porque si tú vas ganando, a ver, vamos a empezar por... Si el debate se hubiera resuelto la semana pasada, no había debate. Porque la calle Pou probablemente lo hubiera evitado, porque no lo necesita. Cuando aceptó el debate lo necesitaba porque supuestamente Talvi le pisaba los talones. Daniel Martínez tiene que debatir porque los números le están dando muy mal, y se metió en un terreno o que llegó mal preparado o que no domina. Y la calle Pou hace 5 años que estaba preparándose para el debate de anoche. 5 años, como se está preparando hace 5 años para esta carrera presidencial. Convengamos que de 5 años a esta parte es otra persona, o sea, ha limado muchas de sus aristas, ha crecido, está 5 años más maduro, conoce mejor los temas, y además tuvo un desempeño muy bueno. No así Daniel Martínez, que es una persona nerviosa. Si tú lo conoces, viene, se sienta acá, saca el mate, muy gesticula, habla todo el tiempo, tiene un temperamento hiperactivo que te juega en contra. Yo decía en mi columna de ayer en El País, y acá tenemos a uno de los responsables, cuando el Parlamento votó el debate televisivo obligatorio, no sabía lo que estaba haciendo, porque un debate televisivo no es una herramienta neutral. En televisión tú salís mucho mejor que yo, porque sos más joven, sos más bonita, yo qué sé, tenés, viste, la gente va a tender a creerte o a sentirte más cercana a ti que a mí por distintas razones, porque a mí me conoce y a algunos no les gusta lo que digo. ¿Me explico? Sí. Si tú vas a hacer un debate, saquemos a Daniel Martínez, tú pones a Gonzalo Abella, que es el candidato a la presidencia, es un hombre mayor, es un maestro jubilado, vos lo ves y puede ser tu abuelo, tiene una ideología radical, pero en televisión vos ves otra cosa. Entonces, en el lenguaje, en un debate, el lenguaje televisivo, la comunicación televisiva, el lenguaje audiovisual, o sea, lo que vos ves y escuchás, quizás sea el 90% de lo que te llega. El resto, el 10 restante puede ser lo que diga la gente. Claro. Pero sobre todo en aquel segmento al cual apuntaba el debate, que era el segmento de los indecisos. Gente que está más lejos de la política, que no tiene una alta formación, no tiene ideología, en fin, que se dedica a hacer su vida, a trabajar, y que mira, dice, este tipo, ¿por qué se ríe? Si no, ¿por qué se ríe? ¿Por qué está nervioso? Pero no se lo plantea, naturalmente sospecha de una persona que se ríe sin motivo, porque es una risa nerviosa, y cuando vos ves a alguien que tiene una risa nerviosa, ¿qué pensás? Algo me está ocultando, no está muy convencido. Y enfrente a quién tenía un tipo que era mucho más joven, estaba serio. La calle ya no comete los tics que cometía hace 5 años, acomodarse el pelo, ¿por qué? Porque se entrenó para el debate. Ahora, vos me podés decir, pero eso no quiere decir que sea mejor presidente. No quiere decir, no quiere decir. Lo que quiere decir es que vos ves esas dos personas y una mira para abajo, se ríe nervioso, aprieta los labios, y el otro no. Por eso yo digo que yo no elijo los candidatos por un debate televisivo, pero hay mucha gente que sí, porque como está lejos de la política, ese lo vio todo el país. Entonces, como se dice ahora, contalo como quieras, pero eso es lo que pasó. No hay que, en el entorno de... Espero que en el entorno de Daniel Martínez lo hayan advertido, no vuelvan a ponerle un saco negro y unos lentes que parecen prestados, ¿no? Son detalles que en el plano, en un plano cerrado en televisión, se roban el resto, porque podía ofrecer duplicar los sueldos, que esos lentes opacaban lo que decía, porque eso es la televisión, es así, no es un problema de... vos me dirás, bueno, ¿cómo vos estuviste 20 y pico años con esa cara en televisión? Bueno, yo qué sé, no sé, es un milagro, pero... en eso de la comparación de los candidatos, se habló, por supuesto, después del debate, desde el Frente Amplio, o sea, se dice que el Partido Nacional o la calle Pou no hubo propuestas. Es probable, es probable, sí, claro, pero por eso te digo...
Lo que pasa es que los debates televisivos no son para hacer propuestas, son para hacer lo que el contador Damiani decía, le llamaba semblantear. O sea, yo te miro y digo, es una persona simpática, inteligente, sincera, no sé, ¿viste? O no, o decir, viste, esta muchacha me esconde algo, o sea, se ve que en el fondo es infumable, no sé, claro. Porque te estoy semblanteando, algo, porque te asocio con otras personas similares, bueno, eso lo hace el cerebro automáticamente. Y en el caso de los debates televisivos, las propuestas, la calle Pou no hizo muchas propuestas, no. Lo que hizo pero fíjate vos qué curioso, el que hizo las propuestas era el que no tenía que hacer propuestas, porque si vos sos candidato del oficialismo, es decir, venís a defender a una gestión de gobierno de 15 años, y tenés que hacer 25 propuestas, pero entonces el diagnóstico que hacías no era tan bueno, porque si no, ¿cómo es que tenés que hacer tantas propuestas para mejorar? Eso es una cosa... ¿Y por qué hizo esas propuestas? Porque va perdiendo. ¿Y por qué la calle Pou no hizo tanto las propuestas? Porque no es el espacio para hacer propuestas. Eso es... Ahora, hay otro tema, porque está bien, le podés reprochar, decir, che, ¿por qué no aprovechaste para que la gente se enterara de tu propuesta? Bueno, dice, alguna cosa dijo. Pero una de las propuestas que hizo Daniel Martínez es, digamos, por lo menos discutible. Si vos recorres el país y te encontrás con que uno de los principales problemas es la seguridad, y anunciás como candidato al Ministerio del Interior a un hombre que ha trabajado al lado del actual ministro durante los últimos 7, 8 años, sin que nadie te lo pida, porque si le decían, a ver, dígame, ¿y usted a quién va a poner el ministerio? Dígamelo ya, delante de la gente. Bueno, desde mi punto de vista es un error, porque la gente quiere cambios, pero quiere cambios hace años, y quiere cambios porque la realidad, los números, las estadísticas indican que la cosa va de mal en peor. Y si el único cambio que vos ensayás, teniendo otros, porque dentro del Frente Amplio hay miradas muy diferentes sobre la gestión del Ministerio del Interior, si vos el único cambio que ensayás es poner como ministro a una persona que hoy debe ser, después de Bonomi, debe estar cuarto, si está Bonomi, el subsecretario, el director general, y no hay nadie más cercano a... lo que estás dando es la señal de que vas a continuar por el mismo camino, y no es lo que la gente está esperando. ¿Le jugó una mala pasada de alguna manera esa instancia, o le va a jugar a Daniel Martínez? Sí, eso sin duda, a favor no puede ser, no hay manera de que sea a favor, porque aquellas personas que igual lo van a votar da lo mismo, y aquellas personas que están en duda, bueno, algunas no les resultará significativo y quizás lo voten, pero te exponés, sobre todo porque vos anunciás 20, no sé cuántas, era una ametralladora de propuestas. Con lo cual, tanta propuesta hace falta en una situación que está tan bien. Digo, trato de razonar por lo que plantea. A favor no es, salvo en algún sector donde se asocia a Leal con los operativos Mirador. Pero lo que pasa es que los operativos Mirador llegan muy tarde, y además tienen un impacto extremadamente limitado, porque no fue a través de los operativos Mirador que se haya desbaratado grandes bandas de narcotraficantes, que son los que hoy están causando mayores problemas. Es algo demasiado limitado a uno o dos barrios de Montevideo. La semana pasada yo estaba en Rocha y llegaron porque desbarataron varias bocas de venta de drogas, pero faltan 30 días para las elecciones, ya no puede tener un impacto demasiado positivo. En fin, son elementos obviamente discutibles, pero uno habla un poco como candidato, pero también por lo que la gente te transmite, y de verdad que la gente está pidiendo un cambio en las políticas de seguridad, de eso sin lugar a dudas, y no sé si Leal es la persona. Yo te digo, no sé si lo ven como alguien que pueda significar un cambio. En esto que usted mencionaba, de la mirada del frente, que está bien, está la palabra del subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, que dijo que con respecto al 2004, Uruguay hoy es una sociedad más rica y más igualitaria y también más libre. ¿Qué opina? Venían bastante... Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ferreri. Es una sociedad más rica, es una sociedad más igualitaria, todos vivimos un poco mejor
o mucho mejor. Mi pregunta es, ¿por qué compararlo con el 2004? Porque ganó el Frente, perfecto. Pero ¿por qué no lo comparamos con en 1947? ¿O por qué no lo comparamos con hace 5 años? Y la verdad que hay señales que indican, o hasta hace 10 años, y hay muchas señales que indican que hay un nivel de desgaste en la gestión, en la generación de nuevas ideas, en el manejo de los dineros públicos del Frente Amplio, que son de agotamiento. Es el mismo Frente Amplio que, acompañando un crecimiento de la economía mundial, como decíamos, tomó buenas decisiones en el primer gobierno, aprovechamos ese crecimiento, pero 15 años después tenemos 3 veces más presos, seguramente 3 o 4 veces más delincuentes, ni hablemos la cantidad de rapiñas y homicidios, se instalaron bandas de narcotraficantes, aumentaron las personas en asentamientos irregulares, aumentaron los asentamientos irregulares, vemos desertar y fracasar a 8 de cada 10 jóvenes pobres, la desocupación vuelve a estar en 2 dígitos, y reitero, entre las personas con menor capacitación, que en general son personas más pobres, es de más del doble, y así podríamos seguir. Es decir, empezamos a mirar en detalle eso que es un eslogan. Claro, un candidato se compara con lo que le conviene, no se compara con lo que no le conviene. Lo que podemos sí reprocharle a Ferreri es que hable como un político y no como un técnico. Es insostenible lo que dice, no porque sea mentira, es porque oculta los detalles de la verdad, porque los detalles no son favorables, sobre todo a este gobierno del Frente. ¿Qué le llama la atención y qué quiere resaltar del programa del Partido Independiente? Mira, el Partido Independiente, que por lo menos en esta elección no va a estar en el balotaje, es un partido pequeño, tiene algunas ventajas en ese sentido. O sea, la gente lo mira por lo que ha sido la trayectoria de sus legisladores. Yo estoy acá con Andrés Carrasco y la gente de Maldonado sabe todo lo que ha hecho por el departamento, heredando la banca que ganó Heriberto Sosa, que es un dirigente tradicional y un hombre respetadísimo, pero con sus propios méritos de dirigente político, de diputado, ha trabajado intensamente por el departamento. La bancada del Partido Independiente ha trabajado intensamente por las cosas del país, actuó con compromiso, votó en base a lo que son sus convicciones, apoyó al gobierno en lo que creía que había que hacerlo, denunció las cosas que creía o que encontró que había hecho mal el gobierno. Y como vamos a tener un gobierno de coalición, cualquiera sea el ganador, tenemos claro que va a estar en el Parlamento el poder político y la capacidad de transformar al país. Por lo tanto, la elección es el 27 de octubre y una bancada del Partido Independiente más robusta, más numerosa, que consolide esta opción de cambio progresista, va a ser muy bueno para el país en cualquier escenario. Nosotros estamos trabajando muy intensamente en todo el país con nuestros recursos. Queremos proponer o promover un cambio que permita una nueva dinámica para las pequeñas y medianas empresas, porque eso va a dinamizar el mercado de trabajo, y esto pasa por varios frentes, pero entre otras cosas por tener tarifas públicas que estén más acordes a la realidad. No puede ser que tú tenés un pequeño comercio al lado de una residencia suntuosa que puede valer $500,000 o más, que paga tarifa familiar. Vos tenés un localcito, alquilaste un local, te endeudaste, contrataste a 2 personas para que te ayuden y vos pagás tarifa comercial, que en muchos casos es realmente muy, muy gravosa, ¿no? Estamos también proponiendo algunas políticas de seguridad que nos parece que se pueden instrumentar con relativa rapidez, crear por lo menos 1.000 cargos de policías vinculados a la cercanía con los barrios para coordinar con los sistemas de patrullaje más modernos y tecnificados que por suerte tenemos, y al mismo tiempo descentralizar la Guardia Republicana, hacer una reforma carcelaria que nos permita bajar los índices de reincidencia, que son terribles, hacer una reforma de las políticas sociales que no han permitido, que parece que no estuvieran diseñadas para que la gente saliera de esas circunstancias, sino para condenarlas a la ayuda. Y esto por citarte alguna de las iniciativas que estamos impulsando. Por supuesto, un manejo del Estado más inteligente, más eficiente,
más enfocado en lo prioritario, mucho más transparente, un ministerio de medio ambiente, como ya he dicho. Estoy repasando un poco de memoria lo que son las propuestas de este partido, que ojalá esté llamado a hacer en el próximo Parlamento lo que ha sido, y ojalá que con mayores desafíos en el futuro, ¿no? ¿Toma en cuenta los números de las encuestas? Relativamente, sí, relativamente, porque son números relativos, sobre todo a un partido de un electorado pequeño, que tenés un electorado que está dentro de los márgenes de error, está siempre o al borde de la euforia o al borde de la desaparición. Entonces, pero sí, ojalá tuviéramos números mayores, eso es así, hay que hacerse cargo, pero de las internas para acá, lo que no dejamos de crecer desde números muy bajos todavía. Hace 5 años estábamos mejor, pero nada que ver con lo que finalmente terminamos votando. Por lo tanto, como venimos creciendo, nos costó mucho, porque es un escenario electoral muy competitivo. ¿Perjudicó la aparición de otros partidos al Partido Sí, Independiente? perjudicó, enriqueció la posibilidad de la gente de tomar decisiones electorales en un espacio de centro, por decirlo, pero es que es justamente donde está el Partido Independiente. Lo que pasa que es un partido que nació en ese lugar, y te aparecieron dos grandotes, apareció el Partido Colorado, el Partido Nacional, buena parte o una parte del Frente Amplio, más moderada, que quiere tratar de tomar distancia de los sectores más radicales o más ortodoxos. Todo esto en el mismo espacio sí te genera un ruido al cual sinceramente nos ha resultado difícil distinguirnos, y si lo hemos hecho es por el trabajo coherente, responsable de nuestros legisladores. Hablando de legisladores, de senadores y diputados, Novik propuso bajar el salario de ellos a un 50%. Sostuvo que los políticos deben ser los primeros en dar el ejemplo, en bajar, en reducir el gasto público. ¿Está de acuerdo con esta opinión y con esto que ha impulsado Si yo Novik? fuera millonario como Novik y demagogo como Novik, quizás yo también lo plantearía, pero yo soy un trabajador y además no soy demagogo. Es una medida que no tiene ningún sentido, salvo la demagogia. Primero, porque el Parlamento uruguayo debe ser el parlamento más barato del mundo, de América Latina seguro, y probablemente sea el más barato del mundo. Esto es, sobre el PBI de cada país, y en términos comparativos lo que cobran los legisladores uruguayos, que es un buen sueldo. Es el sueldo más barato. Si no hay en América ningún país que cobre menos que los parlamentarios uruguayos. Lo que ocurre es que con el ingreso de los parlamentarios ocurren varias cosas. Primero, hay insatisfacción de la gente con el desempeño de los parlamentarios. Eso hay que hacerse cargo. La gente siente que no le da respuestas a sus problemas. Por lo tanto, cuando aparece un demagogo de esta característica, la gente dice, sí, que le bajen los sueldos para lo que hacen. Yo creo que es al revés. Lo que tiene que hacer la gente es exigirle a los legisladores que tengan más producción, en el sentido que produzcan soluciones, y si le parece que sus legisladores no cumplieron, que voten a otro. Yo me siento muy satisfecho, yo soy votante antes que candidato, yo me siento extremadamente satisfecho con lo que han hecho los legisladores del Partido Independiente, no tengo nada que reprocharles, y además los veo, como veo a Andrés o veo a cualquier otro, que es gente que ha dejado su actividad personal, que se ha sacrificado por servir a su país, y que ahora están viendo si la renuevan la banca. Pues si no la renuevan la banca, después de haber estado 5 años dedicado full time a eso, tiene que volver a conseguir un trabajo en otro lugar, en su profesión. Entonces está 5 años desactualizado, es 5 años, él es muy joven, pero dice, bueno, no, pero lo que pasa es que ahora tenés 43, competís con este otro ingeniero joven, que en fin, que puede trabajar por menos dinero. Enfrenta a ese tipo de problemas los legisladores que se dedican responsablemente a hacer lo que hacen gente como los legisladores del Partido Independiente. Entonces, claro, si comparás lo que cobra un legislador con lo que cobra un trabajador común, bueno, sí, claro, cobra mucho más. Está en un lugar con responsabilidades extraordinarias, con un nivel de exposición y con un nivel de incertidumbre. Pensá que piense cualquier persona que cada 5 años dice, bueno, mira, el trabajo que tenés, vamos a ver, porque quizás los clientes de este restaurante pueden decir que vos no servís para planchero,
O los pacientes de esta mutualista pueden decir que tú no servís para enfermera o para profesora de educación, cada 5 años. Algunos creen que eso habría que aplicarlo en todos lados, pero yo qué sé, ¿no? Ese discurso antipolítico berreta tiende, porque lo que ocurre es que si vos no le pagás bien a los diputados, a los senadores, se llena de millonarios o se llena de bandidos. Porque dice, cobro poco, pero me puedo hacer un negocito con los dineros públicos y me meto, total. O como yo tengo la vida resuelta, porque tengo locales de ropa deportiva, yo me dedico a la política, gasto plata, entonces vamos a llenar el Parlamento de pícaros, de millonarios o de personas que no le importa el dinero. Y la verdad que ya tuvimos experiencia con personas que no le importa el dinero, como no les importa el dinero, no saben cuidar el dinero ajeno. Sería también algo muy similar a lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? El Parlamento de Estados Unidos, donde hay que tener cierto monto para poder acceder. Claro, bueno, ahí hay un sistema que terminó siendo elitista, más allá de que es votación popular, voluntaria, que si no tenés un respaldo de millones y millones de dólares, podés presentarte, pero no tenés ninguna chance de ganar. Claro, es un caso extremo de el país más rico del mundo, ¿no? En el Uruguay la democracia es popular. La gente de fortuna, como Novi, que se dedica a la política, en general fracasa, por distintas razones. Primero, porque el que se dedica a hacer fortuna difícilmente sacrifique 5 años de su vida trabajando por los demás, porque le va muy bien haciendo dinero. Se dedicó a hacer dinero, lo que sabe hacer es dinero, pues fantástico, que haga dinero, genere trabajo. Las personas que van a la política, por lo general, son personas de trabajo, que buscan, que tienen una vocación de servicio y que tratan de vivir, de hacer que su familia viva lo mejor posible, pero no más que eso, por suerte, no es una política elitista. En el Uruguay tiene un sistema político muy... Se le puede criticar las listas sábana, que eso cierra un poco la verdadera libertad de elección del ciudadano, porque en otros países vos agarrás la lista y tachás al que a vos te gusta, votás. Pero nos juntamos nosotros acá en Piriápolis y armamos una lista, una agrupación de cualquier partido, salimos a buscar votos y nos va, como si nos va bien, podemos acceder a la alcaldía o a una banca y nadie te dice nada. Eso no ocurre, no precisás la anuencia de la cúpula para hacer política, eso es muy bueno. ¿A quién votaría en un balotaje, ¿no? Como así está todo previsto? ¿A Lacalle o a Martínez? No, a Martínez no. Quisiera votar a un candidato de la oposición que nos diera las garantías que, llegado el momento, el Partido Independiente va a plantear con respecto a lo que hay que hacer. Porque acá hay un hecho, una mirada compartida por el partido y probablemente por el 60% de los uruguayos, que hay que cambiar. Es un elenco de gobierno que se agotó, que yo digo, puede parecer un poco duro, pero el Frente Amplio ya no distingue el bien del mal. Cuando despiden a un diputado acusado por la justicia de corrupción, como Alberto Placeres, lo ovacionan sus compañeros. Un partido que ovaciona a un diputado que tiene que renunciar acusado de corrupto es porque perdió el rumbo. Y si hoy vemos que Raúl Sendic está haciendo campaña por el Frente y dice a todo el que lo quiera escuchar, yo estoy trabajando para que el Frente siga en el gobierno, y vos decís, pero ¿cómo es posible que este hombre que estaba en la vicepresidencia de la República, que expuso al partido de gobierno el mayor bochorno de la historia porque tuvo que renunciar a la vicepresidencia, que fundió una empresa monopólica, el Frente Amplio no lo expulsó? Váyase, no lo queremos ver nunca más acá, usted no forma parte, no haga campaña, no lo queremos, no lo pudo hacer. Y no lo pudo hacer por distintas circunstancias, porque como dice Raúl Sendic, si yo hablo, esto se complica para muchos. Es un discurso mafioso que nadie le dice, pero hable, si acá no hay nada que ocultar, habla, así te echamos tranquilo. Ese, lamentablemente, es el Frente Amplio real. No, eso no quiere decir que no haya gente de bien, que lo hay, como en todos los partidos, probablemente sea la mayoría, como en todos los partidos, pero desde el gobierno este tipo de situaciones son inaceptables.
¿Algo que quieran agregar, destacar, algo para mencionar? El diputado Carrasco, que nos va a traer maña. Mañana vamos a estar en la feria de Piriápolis, si el tiempo nos acompaña. Esperemos que sí. No le vamos a hacer mojar nuevamente a Gerardo y a todos los compañeros. Sí, se nos va a quedar sin voz. Pero vamos a estar mañana en la feria de Piriápolis y bueno, vamos a seguir charlando con la gente, viniendo acá y bueno, con el compromiso de siempre seguir proponiéndole a la gente trabajar por los problemas de Maldonado, por los problemas del Uruguay, pero sobre todo seguir trabajando por los problemas de Maldonado, porque hay veces que los diputados de los departamentos del interior tenemos esa misión, llevar los problemas de los departamentos a Montevideo, que es difícil a veces hacerlo entender que el Uruguay no termina en el Arroyo Carrasco ni en el Santa Lucía, o sea, va mucho más allá de los límites geográficos y por suerte eso, entonces hay que tener apoyo en cada uno de los rincones del departamento y lo decimos desde Maldonado, que es un departamento cercano, que lo conocen, pero que vivimos esas dificultades, ¿no? Entonces yo lo que estoy diciendo hoy en día que me asumo el compromiso de seguir trabajando por y para Maldonado. ¿Con qué lista los pueden acompañar? Lista 909, como siempre, Partido Independiente. El 19 de octubre vamos a hacer el acto final de campaña, una caravana desde San Carlos hasta Maldonado, donde también vamos a contar con alguna forma de a los amigos de Piriápolis para que se puedan arrimar hasta Maldonado o hasta San Carlos para acompañarlos en la caravana, a los amigos también de Pan de Azúcar, de toda la zona oeste, Gregorio Aznar, Solís, y bueno, esperemos tener un acto muy interesante. Ayer tuvimos un acto, la verdad, muy muy lindo en el local de Maldonado, mucha gente nueva que se sumó y que se está incorporando, y en cada barrio que visitamos, lo decíamos hoy, encontramos gente que en poquitas horas de recorrido, ¿no? Gente que se nos arrima, que nos va a acompañar, que se empieza a sumar, y un poco lo que decía Gerardo al principio, ese voto silencioso que es del Partido Independiente, vamos a tratar también de ponerle un poco de corazón y un poco de pasión para agarrar ese sentimiento de pertenencia que necesitamos en el Partido Independiente. Ha sido un placer recibirlos en esta tarde. Igualmente, muchas gracias. Ha sido un gusto estar acá, mirando desde la vista, esta es fantástica, ¿no? Es un placer estar con colegas de todo el país y estar aquí en Piriápolis particularmente. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Despedimos de esta manera al periodista Gerardo Sotelo, candidato al Senado por el Partido Independiente, irá segundo en la lista, y también el ingeniero y actual diputado del Partido Independiente Andrés Carrasco. Hacemos la pausa y ya venimos con el cierre.